Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por las conferencias. La primera de las preguntas va para el doctor Juan Carlos y es que me debe parte de la respuesta. Entonces, pues lo primero, doctor, lo que hablábamos ahorita del Mayaro, que pues lo que nos mencionaba ahorita el profe, pues sería muy interesante ver también su punto de vista. Vale, cómo no, gracias. Bueno, con respecto a Mayaro, hay algunas cosas interesantes que no sé si todo el mundo por ejemplo, las tiene claras. Tú hablas de Mayaro y te refieres a un virus que es neotropical netamente o es un virus africano. Neotropical. Bueno, déjame decirte que eso era lo que pensábamos hasta hace unos años, cuando teníamos los análisis filogenéticos, y que, por supuesto, todos los aislamientos que ha habido de Mayaro son en el neotrópico. Pero filogenéticamente el virus Mayaro está en un clado africano, incluso hermano de chikungunya. Fíjate que tiene la sintomatología similar. En el 2017 publicamos un trabajo haciendo reloj molecular y resulta que el ancestro inmediato de Mayaro tiene cerca de 500 años en divergencia. Y eso es lo que nos hizo pensar, y la hipótesis más cercana es que es realmente un virus introducido, igual que fiebre amarilla, igual que dengue. Lo único que no se ha aislado o se extinguió en África y encontró en América un ciclo idéntico al ciclo, o muy parecido, para no decir idéntico, a fiebre amarilla. En este caso, el ciclo participa en Magobus, que es el mismo vector selvático de fiebre amarilla, e incluso Sabetes también. Y una de las cosas que hemos visto es que cada vez se va incrementando el número de apariciones de Mayaro en diferentes partes del continente, sobre todo Sudamérica. Y hemos visto que eso también tiene que ver, y lo hemos comentado en los simposios anteriores, con el avance de la urbanización, el cambio de uso de tierra, y es lo que provoca que la población humana cada vez esté más cerca del ciclo selvático de Mayaro. Igual en el 2017 hicimos un modelo de nicho ecológico con Mayaro, con vectores, con clima, etcétera, y es muy predictivo porque nos dice en el modelo de mayor probabilidad o menor probabilidad que las zonas donde han habido las de gran probabilidad, pero tenemos zonas donde no ha habido aislamientos de Mayaro, como Ecuador y Colombia, y predice justamente en qué partes del país pudiera haber Mayaro y pudiera estar circulando. Eso se comprobó en Ecuador porque hay detección de anticuerpos y coinciden con el modelo. Hasta ahora no hay detección de anticuerpos en Colombia, pero la mancha que se ve de predicción tiene que ver con casi que de norte a sur de Colombia, una buena parte de la Orinoquia y una parte cercana a Panamá. Entonces, es una bomba de tiempo, no sabemos en qué momento, sobre todo con este avance de urbanización, con el contacto, y además hay evidencia también de que Aedes aegypti y Aedes albopictus pueden transmitir también Mayaro, o sea que es una posibilidad de que en cualquier momento tengamos una sorpresa. Y muchas gracias, doctor. Y la otra pregunta era para el doctor López. Retomando la parte de las vacunas, ¿cierto? Voy a voltear la pregunta que hice ahorita, ¿cierto? Y enfocada como en las cortes que usted ha manejado. Y es si dentro de los sujetos de investigación que les han hecho el seguimiento, ¿ha tenido algún paciente que presente Zika? Y en caso de que se presente Zika y si se está haciendo este seguimiento, clínicamente, ¿cómo fue las manifestaciones del paciente? ¿Fueron peores? ¿Fueron menores? ¿O sencillamente o no se están siguiendo? Sí, no te puedo responder la pregunta desafortunadamente porque si bien nosotros exploramos muy de cerca a los pacientes con fiebre, los exploramos sobre todo para dengue, por obvias razones es el interés del ensayo, pero si hemos tenido Zika ha sido muy escaso. Nosotros hicimos un seguimiento de más de 1000 pacientes, justo 1000 personas, 1000 participantes sanos, justo después del brote de Zika. Y de esos 1000, menos del 3% de ellos tuvieron cero conversión, es decir, al desaparecer
el brote en Colombia, esto ya fue hace unos años, o en Cali al menos, circuló muy poco. Entonces, durante el momento en el que se están haciendo los ensayos clínicos, pues en este momento en Cali hay baja circulación. No lo hubiéramos detectado de todos modos, al menos no a través del ensayo clínico, porque no estamos evaluando específicamente Zika. Le tomamos una prueba de dengue y nada más. Pero la pregunta es muy relevante en el contexto de, bueno, si, o cambiándola un poco, si una persona ha tenido Zika y eso genera anticuerpos neutralizantes, pero no tan afines, ¿puede esto aumentar el riesgo de un ADE, de una respuesta aumentada por anticuerpos al ser vacunados contra el dengue? Teóricamente, eso se ha explorado en teoría, teóricamente no, porque actuaría como un sujeto casi que seropositivo y pues vemos al menos con una de las vacunas que no habría ningún riesgo, pero sigue siendo como una inquietud que está latente. Sí, y yo aprovecho para hacerle una pregunta que muchas veces nos suelen hacer a mismo Eduardo, y es en relación no solamente con infección previa por Zika, sino también con vacunación previa a fiebre amarilla. Sí, vacunación previa con fiebre amarilla se evaluó eso y no hubo ninguna interferencia, ni aumento ni disminución en reactogenicidad ni en inmunogenicidad. Porque claro, la pregunta es muy obvia, es decir, si tú tienes una vacuna cuyo columna vertebral es la fiebre amarilla, pues eso va a generar anticuerpos que van a afectar la respuesta inmune, pero no fue así. Entonces, pues afortunadamente no fue así y por lo tanto no hay ninguna interferencia. De todos modos, igual, fiebre amarilla se vacuna al año en Colombia y la vacuna se pone después de los 9 años, así que ahí sí no aparece ningún riesgo. Buenas tardes. Antes, muchísimas gracias a todos por los aportes al simposio. Mi pregunta va para el doctor Juan Carlos Navarro. Es una pregunta triple, específicamente tiene que ver con la presencia o la coocurrencia de Aedes aegypti y de Salvopictus. Algunos autores lo han relacionado que hay un desplazamiento de Salvopictus respecto a Aegypti, pero hay discrepancia respecto a esa coocurrencia, porque Aedes Salvopictus, como usted lo mencionaba, tiene una bionomía que seguramente está relacionada. Esa era la pregunta, ¿cuál era su opinión respecto a eso? Y también se ha encontrado que a diferencia de Aedes aegypti, Aedes Salvopictus tiene una infección con 2 especies de Wolbachia A y B. En ese sentido, ¿cuál sería el papel que jugaría esto en el efecto que tiene sobre la replicación viral eventual en la transmisión en el mosquito, en las células del mosquito? Y finalmente, la transmisión tazoárica, que usted lo ponía como una pregunta interesante en los periodos interepidémicos, la transmisión vertical, si la relaciona a esa hipótesis que usted mencionaba con algún arbovirus en especial, si es dengue, o si todas podrían estar asociadas a eso interesante que usted decía, sobre todo con albopictus, que en estos periodos interepidémicos podrían tener ese papel. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver si me acuerdo de las 3 preguntas en el camino. En cuanto a la primera, sí, hay algunas, sobre todo experimentalmente, y tanto en laboratorio como en campo, hay resultados en el cual albopictus sustituyen en muchos casos a Aedes aegypti. Sin embargo, en el campo no es tan así, porque tienen ambientes de alguna manera no exactamente igual, no se solapan en su totalidad. ¿Qué pasa con Aedes aegypti? Que Aedes aegypti está eminentemente en zona urbana y en las viviendas, mientras que albopictus no tanto. Puede ocupar en algunos casos viviendas, ahí es donde puede tal vez haber una sustitución, pero realmente albopictus es periferia y áreas incluso mucho más densas en cuanto a bosque, y en ciudades que tienen un componente boscoso mayor es mucho mayor incluso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más bien albopictus puede estar participando como una especie de puente en estas áreas donde tenemos un área urbana neta y un área periférica que puede estar haciendo contacto con zonas boscosas. Y ahí sí podría ser un puente desde el punto de vista de un área boscosa a un área urbana. La segunda pregunta, ya se me olvidaron. Ajá.
Wolbachia, sí. De hecho, ese es uno de los problemas que se está presentando ahora con Wolbachia, y es que las variantes de Wolbachia parece que están respondiendo diferente en cuanto a la posibilidad de replicación del virus dentro del vector, y hace que en algunos casos no sea eficiente. Entonces ahora se presenta la posibilidad de, bueno, de ahora probar con las distintas variantes. Eso se complejiza un poco la experimentación, porque van a haber variantes en las cuales no va a funcionar lo que uno se espera con Wolbachia, y en otras sí. Y entonces ese es el punto en el cual justamente se está en este momento. ¿Y la tercera? La transmisión vertical. Sí, no, hasta ahora la revisión que hicimos fue principalmente dengue, porque tampoco es que se conoce mucho de muchas infecciones constantes en albopictus. Se conoce que se puede haber estado infectado con cerca de 22, 23 virus. Pero desde el punto de vista experimental y de las pruebas que se han hecho en campo y en laboratorio, con dengue se puede asegurar que sí hay una importante transmisión vertical por encima de lo que sucede con Aedes aegypti. Y ahí está el asunto de que, bueno, la pregunta es, ¿realmente albopictus es el que puede estar actuando como un reservorio en los periodos interepidémicos? Y esa es una pregunta que está por resolverse, ¿no? Doctor Tapia. Sí, hola. Juan Carlos, con relación a las estrategias de control vectorial biológicas, ¿han caído en desuso, siguen vigentes? Sí, han caído mucho en desuso, porque es que es complicado, la verdad, y no solamente con Aedes aegypti, sino con otros vectores también. Con Aedes aegypti podría ser más sencillo porque es urbano, porque los recipientes son artificiales, porque están asociados con el humano, pero el problema es que la aplicación de control biológico termina siendo casi que, o incluso más complicado que la aplicación de químicos, porque no puedes mantener el ciclo del controlador. Entonces siempre tienes que estar introduciendo de nuevo al controlador, sean peces, sean copepos, sean cualquiera de los, incluso otros mosquitos depredadores. Y entonces, bueno, termina el ciclo del depredador y sigue el vector dentro del criadero. Entonces, el control biológico es una parte de ese control integrado, y dependiendo incluso de la heterogeneidad de los ambientes, ¿no? Y dependiendo del tipo de ciudad, incluso de la población, de la estructura, de la infraestructura de una determinada población rural o más de ciudad, y por eso es que es tan complejo, ¿no? Sí, muy bien. Yo le quería hacer también una pregunta, y ya le vamos a dar la palabra también para otra pregunta más, a Eduardo con relación al tema de los booster. Y quería saber, por una parte, si ya habían algunos datos que nos pudieran empezar a entender, por lo menos preliminarmente, cómo pudiera influenciar justamente el curso del waning, de la disminución de la eficacia de las vacunas en dengue en relación justamente con los booster, y por otro lado, en caso también de no tener estos datos, ¿qué esperarías tú o qué piensas tú, qué opinión te merece con la experiencia que tú tienes en estos estudios con respecto a cuál pudiera ser esa utilidad de los boosters en el contexto, obviamente, de planes de vacunación, especialmente en un contexto de un país con zonas hiperendémicas? Sí, yo creo que esa pregunta es clave. Entonces, pues sabemos que con Sanofi, y lo publicamos hace poco, no hubo una respuesta al booster, ni cuando hicimos el booster un año después de la serie primaria, ni cuando lo hicimos 2 años después de la serie primaria, ni si la serie primaria eran 2 dosis o una sola dosis o 3 dosis. No hubo respuesta. Y con la vacuna de TAC 003 de Takeda lo estamos evaluando en este momento. Apenas empezamos hace aproximadamente 4 meses a vacunar a toda la cohorte. Lo que pasa es que son más de 5 años de seguimiento, entonces esa cohorte ya está exhausta, y nosotros también. Pero la cohorte está exhausta de nuestro seguimiento, y entonces hay mucho dropout, pero los que más de 800 participantes que continúan recibieron el booster apenas ahora, y en poco tiempo se va a hacer inmunogenicidad para comparar los títulos geométricos con los títulos geométricos 28 días después de terminar la serie primaria y ver.
No sabemos, obviamente apenas estamos en eso, esa es la pregunta de investigación. ¿Qué esperamos? Esperamos, la hipótesis es que hay una respuesta, hay un aumento en que el ratio sea superior a 1 y que nos permita entonces pues, recomendar una serie primaria con 2 dosis en taquedas son separadas por 3 meses subcutáneas y un booster unos años después. ¿Cuántos años después? En el estudio lo que lo estamos evaluando es aproximadamente 4 años después, pero pues digamos eso es lo que está todavía pendiente por identificar. Buenas tardes, muchas gracias pues por todo el aprendizaje para los tres, ha sido muy enriquecedor. Mi pregunta es para el doctor López. Cabe resaltar que no soy viróloga ni infectóloga, pero desde la genética me causa curiosidad la pregunta de ¿se ha intentado secuenciar el ARN del virus del dengue, de los 4 serotipos, buscar los segmentos más inmunogénicos, intentar hacer una recombinación para poder buscar una vacuna a través del ARN viral? Después de la pandemia, las plataformas de RNA mensajero se han expandido y el pipeline de diferentes plataformas de RNA, hay muchas diferentes a Pfizer y a Moderna, sí incluyen algunas de ellas la vacuna de dengue, sin duda incluyen Zika y chikungunya también. Entonces dengue es un magnífico candidato para ellos. Y seguramente que sí eventualmente llegará esta pregunta a la arena clínica, así que pues es cuestión de tiempo y esperar a que esto ocurra, pero por ahora no creo que haya ninguna vacuna de RNA en ensayos clínicos ya avanzados, sí, seguro que no sé si en ensayos clínicos muy iniciales, fase 1, quizá lo hay, en animales seguramente ya, después de toda esta explosión de esa tecnología seguramente los hay en estas etapas muy preliminares. El doctor Rosso. La pregunta para Eduardo, yo no soy pediatra. La vacuna de dengue para adultos, ¿cuándo? ¿Crees que sería interesante en adultos jóvenes no solo evaluar desenlaces de hospitalización, sino también incapacidad laboral, estudios de costo-efectividad? ¿Qué has escuchado? Sí, la vacuna de Sanofi, por ejemplo, se licenció en muchas partes del mundo desde los 9 años hasta los 45, 50 años en diferentes países. En la EMA creo que solo hasta los 16 años, en Estados Unidos solo hasta los 16, pero en muchos países incluían adultos. Sin duda, pues es un grupo, incluso tú lo mostrabas en tus gráficas, uno de la edad de los pacientes que tú recibías eran 20 y algo, 24, 25 años, entonces adultos jóvenes. Y claro, una vez que se implementen la vacunación, la pregunta grande es esa, es efectividad, no solo eficacia en proteger contra dengue virológicamente confirmado, sino efectividad en todos los otros desenlaces que tú mencionas. Y aprovecho para decir, yo creo que en este momento la urgencia y la necesidad es tener más claro cuál es nuestro panorama actual para una vez se introduzcan las vacunas, entender cuál es el impacto en la vida real de esas vacunas, en todo eso que tú estabas mencionando, estudios de efectividad, pero para un buen estudio de efectividad tenemos que empezar a hacerlo hace 6 meses, antes de la introducción de la vacuna. Sí, y la otra pregunta es con respecto a transmisión. Yo soy consciente de que el vector del dengue humano es el adulto. El adulto es el que lo lleva al trabajo, ¿sí? Y muy probablemente el impacto sobre transmisión, ¿qué sabes? Sí, hay impacto sobre transmisión, el impacto es menor que para enfermedad severa, que para enfermedad virológicamente confirmada, pero sí hay impacto en transmisión, es cercano al 30 y algo %. De nuevo, esto es una foto de un momento, entonces seguramente a través del tiempo va a ser diferente, seguramente a través del tiempo va a ser menor, pero sí hay un impacto en transmisión que yo creo que es una de las grandes herramientas, de los grandes argumentos para utilizar rápidamente estas vacunas. Bueno, por internet que están conectados, llegan preguntas también y llegó una pregunta que la combino con
con algo que tenía de inquietud también para el doctor Juan Carlos Navarro, y es en relación con Aedes Vitatus. Aedes Vitatus ha empezado a ser un tema de preocupación y nos preguntan por impacto, pero yo se la transformo en tres. Desde el punto de vista de qué estamos haciendo en América Latina para realmente enfocar a la posibilidad de una real detección desde el punto de vista de vigilancia entomológica, qué se está haciendo realmente en investigación, porque parece que no es digamos, la detección inicial que se hizo no despertó, y quizás lamentablemente también en el contexto de que luego nos llegó la pandemia, una verdadera actividad de investigación en torno a lo que está pasando realmente en el continente con Aedes Vitatus, si está o no está en diferentes países. Y por último, que era la pregunta en realidad que entró por la red, es ¿cuál crees tú, Juan Carlos, que será el impacto en términos epidemiológicos del establecimiento de Aedes Vitatus en los diferentes países, especialmente a nivel tropical? Gracias. Bueno, la respuesta en corta, no se está haciendo nada. Lo que pasa es que además Vitatus se detecta justamente casi que en la etapa de pandemia. E incluso las campañas de control se afectaron con la pandemia. Yo tenía una diapositiva por ahí que no pasé, pero se ve cómo en diferentes países las campañas de control y detección de vectores cayeron con la pandemia, por todo lo que implicó la propia pandemia y la movilidad de las personas y de los propios funcionarios. Y hasta ahora, saliendo de la pandemia, que todavía no hemos salido, pero con más movilidad, pues no he visto que en ningún país se esté trabajando para la detección de Vitatus. Lo mismo pasó con Albopictus. Albopictus se detectó al principio en el 85 y el 86 en Estados Unidos y en Brasil. Se descuidaron, ocupó casi que la mitad del país en Estados Unidos, sobre todo en la parte sur, casi todo Brasil, y ya luego lo tenemos en casi todo el continente. Entonces, tan es así que todavía no se sabe exactamente cuál es el papel de Albopictus y hasta ahora, en el caso de Vitatus, hasta que no se empiece a detectar y realmente que haya una política de buscarlo, porque lo que no se busca no se encuentra, pues estaremos en incógnita hasta saber que empecemos a detectar Vitatus ya en poblaciones introducidas, incluso poblaciones grandes. ¿Y qué va a pasar con los 3 vectores al mismo tiempo? Es que no se ha dado en ningún lado. Una pregunta rápida para el doctor Fernando. Fernando, según tus datos, ¿tú crees, digamos, necesario que, bueno, no voy a decir niño, un adolescente grande, para que nos encontremos como en la mitad, 16, 17 años, que llega con unos signos muy sugestivos de COVID, síntomas respiratorios, quizá gastrointestinales? También, entonces, tú a todos esos pacientes por protocolo les evalúas dengue. La respuesta es no. Sí, porque yo siempre digo, cuando uno tiene un resultado de investigación, ya le he cambiado la pregunta, porque es que el momento que estábamos viendo en abril, mayo, junio 2020 no es el que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que hace difícil la extrapolación de los datos al actual momento. Quienes vemos diariamente, porque COVID sigue habiendo, lo que pasa es que no los tenemos hospitalizados en la UCI, pero yo en la consulta los sigo viendo, es muchos síntomas respiratorios, mucha rinorrea y no tanta fiebre. Y cuando en el 2020 empezamos a ver esos pacientes, muchos eran con fiebre alta y muchas mialgias, entonces el diagnóstico diferencial entre dengue y COVID era difícil a veces, pero ahora pues digamos no lo es tanto. Yo digo que ya nos cambiaron inclusive hace poco tuve un paciente de como 50 años, había estado en Estados Unidos, se ganó el COVID, PCR positivo y estaba bien, mejorando, y al día más o menos 8º empezó a ponerse mal, y fiebres y mialgias, y entonces, claro, le pedimos los exámenes usuales de COVID, ¿no? Entonces tenía ferritina elevada, ¿sí? El PCR algo elevado,
Y él me decía, yo me siento mal, ¿tienes disnea? No, no tengo disnea, pero me siento mal, con fiebre alta. Y al día siguiente le tomo el hemograma, las plaquetas para abajo. Y claro, le pedí un antígeno, una antigenemia para dengue positiva, lo que tenía un dengue. Y claro, y cursó con un dengue, digamos, y terminó hospitalizado, ¿sí? Entonces, digamos, ese caso inmediatamente fue diferente a los otros que había visto, era porque esta persona tenía 3 dosis de vacuna de COVID. Y yo decía, pero no se me hacía como lógico que el paciente pues, al día octavo estuviera peor, con fiebre, que era la fiebre que veíamos en esos pacientes que al día 10º o al día octavo otra vez se ponían enfermos y después entraban en esa fase inflamatoria y la neumonía. Entonces sí hay que decir quién es el paciente, qué edad tiene, el contexto, tiene vacuna, no tiene vacuna, tiene comorbilidad o no tiene comorbilidad, porque el dengue en el adulto mayor es diferente al dengue en niños. ¿Sí? Digamos, es raro el brote, por ejemplo, el brote es más frecuente en los jóvenes, pero en el adulto mayor es muy raro ver un adulto mayor de dengue con brote, con rash. ¿Sí? Los síntomas son diferentes, entonces sí vamos a tener que aprender esto sobre el camino de cómo interpretar los datos y hasta dónde puede extrapolarse una información del 2020, 21 al 22 o a futuro. Para el doctor Rosso, yo también le quería preguntar, porque lo que dice es clave en el momento epidemiológico en que estamos, pero quería preguntarle un poco enfocado justamente a la interacción entre dengue y quizá otros arbovirus, con el momento que estamos ahorita también desde el punto de vista de COVID en relación a la gran proporción que teóricamente existe, digo teóricamente porque todavía falta estudiar mejor sobre todo a nivel poblacional, el tema del síndrome post-COVID. Y tenemos ahí un problema en el cual no terminamos de entender todavía qué tantas consecuencias crónicas, por ejemplo, dengue, tiene a nivel, por ejemplo, de fatiga, de impacto a nivel articular, crónico, etcétera, como si de repente lo comprendimos más en el contexto del chikungunya, la epidemia, etcétera, pero ahora donde también el post-COVID tiene ese problema y tiene una proporción bastante alta de datos que pues, obviamente soportan desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista inmunológico, con autoinmunidad, persistencia incluso del virus, etcétera, lo que puede estar pasando ahí y cómo eso también, la pregunta es ¿qué experiencia tienes y qué opinión te merece en relación justamente con el contexto incluso de la posibilidad de estos pacientes de haberse expuesto a dengue y a COVID simultáneamente o en secuencia? Muy buena pregunta. Los síndromes post se nos habían olvidado y ahora con el COVID volvimos y lo recordamos porque el dengue, el síndrome post-dengue también existía, lo veíamos, lo buscábamos, depresión, la gente se deprimía, inclusive hasta les daba bradicardias, sí, existe y yo creo que hemos subestimado, yo creo que dengue hay que volverlo a estudiar desde otras perspectivas, una de esas es el síndrome post-dengue que no lo hemos vuelto a estudiar y porque digamos se magnificó la visión del dengue severo, pues porque la mortalidad es más importante que la discapacidad, ¿sí? En términos pues pronósticos. Pero sí nos hace falta más eso, ¿no? Lo que hemos visto en estos pacientes es que tienen más, quedan con fatiga, el cansancio, ¿sí? Y en lo que vimos en los pacientes graves es mayor. Pero realmente la discapacidad es algo que falta un poco por evaluar. Sí. No, yo estoy con Eduardo, me he estado haciendo una pregunta hace unos cuantos años y ahora con respecto a tu charla también, que con respecto a las vacunas de dengue, y es que si bien estamos analizando la parte de Zika, porque bueno, había una transmisión reciente con Zika y esto de los seropositivos probablemente a Zika con una vacuna de dengue, pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, y no es cuestión de complicar, sino pensar un poco, en población, por ejemplo, en los Estados Unidos, que quizás no sean las principales que estén interesadas en vacunarse contra dengue, pero sí en la parte sur y en el resto de Estados Unidos, donde hay
transmisión constante de encefalitis de San Luis, que es un flavivirus, o West Nile también. Y en Latinoamérica, que no sabemos exactamente cuál es la seroprevalencia de West Nile, porque de hecho hay transmisión de West Nile en Sudamérica, pero en humanos no sabemos cómo es la seroprevalencia. Lo que ha pasado es que probablemente es que ha habido una protección cruzada con los flavis previos. Imposible responder, es difícil porque si no sabemos qué ocurre con Zika, que es tan prevalente o que fue tan prevalente y que circuló tanto en nuestra región, pues no sé qué pueda ocurrir con West Nile, pero yo creo que todas esas interacciones inmunológicas hay que explorarlas, porque hasta ahora nos hemos limitado solo a ver seropositivo para dengue o seronegativo para dengue, pero no las personas que han estado expuestas a estas otras. Entonces no se conoce y pues yo creo que son preguntas válidas que en el futuro hay que explorarlas. Claro, la población de la Florida se estaría muy interesada específicamente en responder eso. Bueno, esto está muy interesante. En lo personal quisiera que pudiéramos seguir media hora más, una hora más, lo que fuera, pero ya estamos retrasados, cortos de tiempo. El doctor López ya debe también irse a abordar el avión. Y lo único que me queda es, en lo personal, darles las gracias a todos los conferencistas, invitarlos a nuestro encuentro de investigación en la ciudad de Cali, por supuesto, todos los conferencistas nacionales e internacionales, a los asistentes, al apoyo irrestricto de Takeda en este simposio y en otros eventos, a Jesús Tapia, que le voy a dar la palabra para que dé el cierre, y muchísimas gracias en nombre, por supuesto, de la Asociación Colombiana de Infectología. Sí, gracias sobre todo por estar hasta esta hora. Sabemos que ya es un horario difícil y culminando pues el evento, gracias a los expositores, gracias a Alfonso por la invitación. Y bueno, aquí una frase final, que es que el dengue es una enfermedad común o prevenible y nosotros como médicos tenemos que también educar a la población sobre cómo prevenir esta enfermedad, porque los cambios que tenemos o que se van a tener en relación a esta enfermedad y va a estar allí latente, y bueno, y apuntarle a la estrategia de la vacunación, que también va a generar un impacto muy importante en el desarrollo del dengue. Muchas gracias y que tengan un feliz retorno y buena tarde.